Hacemos nuestra invocación a la divina voluntad. Jesús, te amo. Revélanos al Padre, revélanos a su santísima voluntad y haz que ella reine en nosotros como reinaba en ti. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a pensar en mi mente. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a circular en mi sangre. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a mirar en mis ojos. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a mirar en mis ojos. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a escuchar en mis oídos. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a hablar en mi voz. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a respirar en mi respiración. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a palpitar en mi corazón. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a moverte en mi movimiento. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a orar en mí, y luego ofrece esta oración a ti como mía, para satisfacer por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Buenos días, en este día de hoy estaremos meditando la cuarta hora de la novena de Navidad. Durante esta charla leeremos la novena, iniciaremos con nuestra oración inicial para hacer la novena, que se les recomienda hacerla siempre que la vayamos a meditar. Posteriormente, profundizaremos esta novena a la luz de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, las Sagradas Escrituras, el Magisterio de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a pasar a meditar de manera más detallada esta hermosa hora en la cual el Señor nos muestra su amor, nos muestra su corazón y al mismo tiempo nos llama a que nosotros entremos junto con Él a vivir este misterio dentro del seno purísimo de la Santísima Virgen María. En la tercera hora habíamos hablado de cómo el amor de Jesús lo devoraba en llamas de fuego. Y aquí nos dice el Señor que ese amor devorador quiere que lo traslademos con el corazón, junto con Él, a ver el amor obrante, cómo se mueve, cuál es ese movimiento del amor en el corazón, y es la misma vida de la Santísima Trinidad, en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo resurgen en amor continuo hacia la criatura. Cada uno se desborda en el otro. El Padre ve en el Hijo su imagen y el Hijo ve en sí mismo la imagen del Padre, y el uno se ama al otro, y en ese desbordamiento de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un amor que genera al Verbo, crea almas y se desborda hacia el hombre, hacia nosotros. Aquí vemos cómo ese amor obrante, es decir, ese movimiento ad intra de la Trinidad que se da hacia nosotros, en Dios Él es eternamente feliz, pero al darse a nosotros, siente un abismo sin fondo de sufrimientos. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios crea tu alma, la mía, y la concibe en Él, en ese único acto eterno presente, Él ve desde toda la eternidad todos los pecados de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Ve todas esas debilidades que nosotros íbamos y estamos y cometeremos. Y todo eso le produjo a Jesús una pasión. Y le permitió tomar posesión
de todos esos pecados de todos nosotros, sino que también tomó posesión de las penas que cada uno sufre por cada pecado. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cuando ofendemos a Dios con nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestras palabras, eso produce en Dios una muerte. Cuando nosotros matamos a Jesús por el pecado mortal o el pecado venial, que es como si le metiéramos una puñaladita o una bufetadita, para entenderlo de una manera un poco más gráfica, todo eso produce en Jesús una pasión. Y Él vio cuando te creó a ti y nos creó a todas las almas, pasadas, presentes y futuras, toda su pasión desplegada y sintió dentro de sí, en su humanidad, todas esas muertes. Y además asumió sobre sí mismo las penas de cada pecado. Porque nosotros cuando pecamos, aunque nos confesemos, tenemos que pagar una pena en el purgatorio. Es un ejemplo. Si tú vas y rompes un vidrio y te confiesas, pues el Señor te dice, mira, yo te perdono porque rompiste el vidrio. Ok, está bien, estás arrepentido, pero me lo tienes que pagar. Tienes que reparar ese daño. Así que cada pecado que nosotros cometemos trae un daño que necesita una reparación. Es una pena. Y la iglesia nos regala ese sacramento de la confesión para ser perdonado ese pecado, pero aquí, de alguna manera, Dios nos regala la oportunidad de poder reparar esos pecados a través de las obras de penitencia, a través de los sufrimientos ofrecidos a Dios. Todo eso ahorra esa pena temporal. Así que esa pena que nosotros merecemos por cada pecado, que el Señor lo asumió en sí mismo y la sufrió. Por lo tanto, todas las pasiones, todos esos actos de la voluntad humana apartados de la voluntad de Dios, el Señor los reparó en sí mismo. Por eso todo el santo sacrificio de la Santa Misa reproduce de manera real y verdadera la pasión, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, por el bautismo, nosotros estamos llamados a unirnos a la víctima con Cristo, a ser profetas de la verdad con el profeta Jesús, a ser víctimas y reyes. Y el bautismo nos injerta en ese cuerpo místico de Cristo. Y Jesús puede tomar nuestra humanidad para que en nosotros se reproduzca toda su vida, pasión y muerte. Y por eso cuando nosotros tenemos un sufrimiento en el corazón interior o una enfermedad física y la unimos a la pasión de Cristo, nosotros podemos junto con Dios, con Jesús, poder ser reparadores y ayudar a que las almas entren de nuevo al cielo. Esto es algo muy grande. Así que Dios, Jesús, dice acá, mi amor me ordenó tomar el fardo de cada uno, y no solo concebía las almas, sino que las penas de cada una y las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi Padre Celestial. Esto significa que Dios ya reparó el pecado que cada uno de nosotros ha cometido. Vamos a poner un ejemplo para entender. Supongamos que tú tienes un trabajo y te contratan y resulta que tú no haces bien tu trabajo, lo dejas tirado y lo haces muy mal hecho. Y cuando te van a pagar te echan del trabajo porque lo hiciste mal y aparte de eso te dicen tienes que pagar toda la inversión y si no te vamos a meter en la cárcel. Y entonces tú no puedes hacer nada. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús vino, reparó, es decir, rehizo todo lo que tú no hiciste bien y volvió a construir
hacer ese trabajo de una manera perfecta y decirle al dueño, mira, no le tomes en cuenta a él su mal trabajo, ni sus pecados, ni sus miserias. Todo lo que él merece por haber hecho eso, mejor méteme a mí a la cárcel. Mejor haz con mi humanidad lo que tú quieras, pero a él sálvalo, a él quiero que lo perdones y además quiero que le regales todo lo que tú querías darme a mí, dáselo a él. Es más o menos así. Entonces Dios concibe en su encarnación toda la pasión de él, ya empieza desde ese primer instante. ¿Y qué significa eso? Como dice acá, nos dice, mira con atención el seno de mi mamá y de nuevo nos está diciendo, mira todo a través de los ojos de mi madre, mira a través de ella y entra dentro del seno de mi madre, el seno de la Trinidad. Es decir, este misterio del cual estamos hablando, para poderlo comprender, tenemos que entrar en el amor. Es un misterio que nos debe llevar a la unión con Dios. No es algo tan intelectual y decir, ah, sí, ya lo entendí. No, hay que ser amor, dejarnos transformar por el amor para poder comprender el amor. Esas son palabras de Jesús a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, incluso en las horas de la pasión. Si tú quieres comprender estos misterios de amor, debes entrar en el amor con el corazón. Ahora aquí Jesús nos dice, si tú miras con atención, pero es una mirada, no una mirada de espectador, sino una mirada de actor, en el cual tú participas junto con la Virgen y con Luisa, porque Luisa también está aquí en esta novena participando. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿A qué nos llama Dios? A que veamos cómo sentía Jesús en su humanidad todas la crueldad de las penas. Mira bien mi cabecita circundada por la corona de espinas que me ceñían tan fuerte las sienes que me hacían derramar ríos de lágrimas de los ojos y no puedo moverme para secarlas. Así que desde ese instante Jesús comienza a recibir todas las espinas de cada pensamiento de criatura, pasada, presente y futura. Y eso le producía al Señor una crueldad sin fondo. Imaginémonos nomás nosotros cada vez que tenemos un juicio temerario o juzgamos a alguien. Eso es una espina que traspasa las sienes benditas de nuestro Señor. Y eso multiplícalo al infinito por cada alma. Eso solamente la corona de espinas. Y le producían al Señor lágrimas, derramaba ríos. Imaginémonos un río. Si el mar es grande y es inmenso y así el mar es comparado a ese amor adintra de la Trinidad y a los excesos de amor de los cuales él dice que son mares que se desbordan. Ahora dentro de esos mares vienen los ríos y esos ríos cuando desembocan en el mar son lágrimas de Jesús. Pues aquí no, en este sentido él no lo dice. Son ríos de lágrimas que le producen el pecado a Jesús. Así que cada vez, solamente aquí nos habla de la corona de espinas. Pero cada pensamiento de soberbia, de vanagloria, de creernos superiores a los demás, de pensar mal de las personas, eso es estar comiendo del árbol del bien y de la vida. De que siempre pensar lo peor y no justificar. Y es un trabajo en el cual Dios nos llama a hacer esos muros que impidan que esas espinas penetren en sus sienes. Cuando nosotros justificamos al prójimo, siempre haciendo aparecer lo bueno y no lo negativo, estamos impidiendo que esas espinas se claven en su cabecita. O como lo dice Luisa en las horas de la pasión. Cada vez que tú haces estas horas de la pasión, es como si me formaras un muro y no permites que todos los clavos de las ofensas, de la ingratitud, de los malos pensamientos vengan
a clavarse en mí. O si lo vemos en un modo un poco más sencillo, cada vez que tú tienes un dolor de cabeza o alguien te humilla y tú lo ofreces al Señor, a su coronita de espinas, estás tú sufriendo esa pasión, esa espinita, y el Señor está descansando. Por eso Él nos dice, no me puedo mover para secarlas, nos está invitando a, mira, ven y seca mis lágrimas. ¿Y cómo podemos secar las lágrimas del niño Jesús? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nuestro pensamiento se une al pensamiento de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, si yo quiero moldear mi mente a la mente de Jesús, por lo menos debo conocer qué es lo que Dios quiere que yo piense, en qué quiere que piense. Y se los he repetido, no lo dice el catecismo, el hombre ha sido creado para conocer a Dios, para amarlo y para servirlo. Y Dios quiere que nuestra inteligencia esté ocupada en conocer a Dios, en amarlo. ¿Y cómo puedo conocer a Dios? Bueno, una manera muy sencilla. Jesús quiere que lo escuchemos, leamos los escritos. Estos escritos son escritos de oro. Cada vez que yo leo cada palabra, mi mente se llena de luz, se llena de mar, y entonces estamos sacando todas esas espinas de los malos pensamientos. El mundo actualmente está concentrado en las cosas externas, que mire lo que está pasando aquí, que las guerras de Venezuela, los robos por aquí, los terremotos, todo lo que son las noticias, digámoslo así. Lo cual pues nos ayuda a orar por nuestros hermanos. Pero ¿quién piensa en reparar todas las veces que nosotros no nos ocupamos de conocer a Dios? Entonces el mundo se distrae en lo de afuera, pero nadie se pone a orar, a leer las cosas de Dios. Por eso le dice a Luisa, en el volumen 12, le dice, el mundo se ocupa de las cosas de afuera. Tú ocúpate junto conmigo a preparar esta era de amor. Y entonces, si yo creo que yo me pongo a leer los escritos de Luisa y que el cielo baja y que Jesús escucha y que cada vez que escucho a Dios, estamos haciendo el mayor bien, porque Él lo dice, escucharme, estás haciendo todo. Vamos a distraer a Jesús y vamos a sacar sus lágrimas con nuestro amor, con nuestra capacidad de escuchar a Él sus verdades. Nos lo vuelvo a decir, muévete a compasión por mí, sécame los ojos de tanto llanto, tú que tienes los brazos libres para poder hacerlo. Cada vez que nosotros hacemos el bien a alguien, estamos secándole los ojos a Jesús, porque las manos Dios nos las dio para hacer el bien, para servir al prójimo. Cada vez que tú vas y le haces un acto de caridad por amor a Dios, estás secándole las lágrimas a Jesús. Porque Jesús lo dice, todo lo que tú hagáis a uno de esos pequeños me lo hacéis a mí. Entonces nos lo repite, las espinas son todos los malos pensamientos que se agolpan en las mentes humanas y lo punzan tanto sus pensamientos que le producen una larga crucifixión de 9 meses, en la cual no podía Jesús mover ni un dedo, ni una mano, ni un pie, siempre estaba inmóvil. Era una crucifixión que le daba todas las obras malas y todo eso le produce a él clavos que lo traspasan continuamente, repetidamente. Entonces, hermanos, hacer la voluntad humana, pensamos, no, pues sí. No, ahora vamos a ver el capítulo que les traje preparado sobre el mal de la voluntad humana, para que de verdad tengamos plena conciencia de que no es cualquier cosita. El alma que vive en pecado mortal mantiene a Jesús crucificado, inmóvil. Pero lo más triste, por lo menos digo, ok, está en pecado mortal, se confiesa y Jesús resucita. Lo más duro para Dios es cuando hay almas que se creen buenas, que van a misa, pero ¿qué pasa? La gracia está inmóvil, no se puede mover. Viene Dios,
digamos en esta época, a regalarnos estos escritos tan hermosos de la divina voluntad, que ya en este momento va caminando la causa de Luisa y que los teólogos a los cuales revisaron estos escritos dieron una aprobación positiva de que son de Dios, aunque no ha salido oficialmente, y que aparte de eso han sacado una biografía oficial de Luisa reconocida por el Vaticano. Y Dios dice, mire, quiero que se pongan a meditar esto para que conozcan más de mi divinidad, de mi voluntad. Y la gente no, yo quiero seguir con mis devociones de la misericordia, que no está mal, bendito sea mi Dios, es un camino, pero es que Dios te quiere dar algo más grande. Entonces no queremos recibir el regalo de Dios de esta divina voluntad, porque estamos apegados a las cosas santas. Y viene alguien y te dice, aquí están las horas de la pasión, léela. Ah, no, yo no quiero dejar mi libro de la preciosa sangre, que no está mal, porque es lo que yo he hecho toda la vida. Y qué difícil, la gracia queda totalmente inmovilizada y eso le duele mucho a Dios, porque Él quiere darte algo más grande, porque todo lo de la iglesia es grandísimo, pero te quiere dar la santidad de Dios mismo, como lo vimos ayer en el catecismo. Dios quiere ser el modelo de santidad y darte su misma santidad y no queremos recibirla. Queremos seguir apegados a a lo mismo de siempre, cuando Dios te quiere dar algo muy grande. Entonces, esta pasión que Jesús vivió y que sigue viviendo, donde no puede moverse, es lo que Él sigue viviendo, como incluso eso lo dice a Luisa, dentro de las mismas comunidades religiosas, los mismos sacerdotes y los mismos religiosos tienen mi gracia como aletargada, como sin vida, como muerta, como detenida. Y ahí van haciéndose las cosas con una tibieza. Uno va a una santa misa y ni siquiera contestamos con amor, con fuerza, todos los cantos así caídos por esa falta de amor. ¿Por qué? Porque la gracia, gracia no corre con fuerza. Es como cuando tú vas a un gimnasio y tú de correr la sangre mueve todas tus venas y te levanta, piensas mejor, miras mejor. Así es la gracia. Si esa gracia camina y corre, entonces va a alimentar tu vida espiritual. Pero si está así como medio muerto, ahí vamos caminando. Y Jesús lo dice en el Apocalipsis, que prefiere o eres frío o eres caliente, pero tibio te voy a vomitar de mi boca. Entonces, esto es un llamado a que nos decidamos de verdad a movernos y que me voy a poner de verdad a formarme y a conocer más a Dios. Y por eso hemos venido en estas lecciones hablando del catecismo. No se puede concebir una divina voluntad apartada de la iglesia. No, no está bien. No es solamente leer los volúmenes de Luisa y ya. No, señores. Hay que leer el catecismo, por lo menos con el de los niños chiquitos. Hay que conocer lo que nos dice la iglesia, es un tesoro. Así vamos despacio. Porque entonces nos volvemos sectas de la divina voluntad, que sabemos muchos libros de Luisa, muchos volúmenes, pero no sabemos ni siquiera qué es un pecado mortal, un pecado venial, no conocemos las verdades que Dios nos está regalando en la Madre Iglesia. Y después sigue la novena, y así continuaba narrándome pena por pena todos los martirios de su pequeña humanidad. Y poder decir todo es demasiado extenso. ¿Y qué le pasaba a Luisa? Se abandonaba al llanto. Y yo me pregunto a mí misma, he llorado contemplando todas las muertes que Jesús recibe continuamente por cada acto que Dios nos da para que en ese acto Él venga a encarnarse con la potencia de su voluntad divina y no le damos vida, estamos distraídos. Hermanos, es tan grande lo de la divina voluntad que Dios tiene encerrado en su seno tantas vidas divinas que quieren venir a tener vida y poseer cada acto tuyo, como es cada respiro, cada mirada, para que esas vidas divinas le den a Dios la gloria infinita. Y Dios no puede. Está viviendo una pasión continua.
y se lo dice a Luisa en un volumen 23. La voluntad divina está crucificada en la creación. Es decir, todos van al Santísimo, adoran a nuestro Señor en la hostia, lo cual está muy bien, pero mi voluntad mi voluntad está expuesta en toda la creación, en el sol, en las estrellas. ¿Y quién reconoce mi voluntad para adorarla y para besarla? Son tantas pasiones por cuantas veces no reconocemos la voluntad de Dios expuesta en todo y en todos. Y dice él, ¿cómo quisiera que se adorara mi voluntad expuesta en el sol? Una genuflexión espiritualmente. Señor, te amo, amo tu voluntad expuesta en el sol, amo tu voluntad expuesta en el aire, te amo, te bendigo. Y Dios deposita en nosotros, quiere depositar en nosotros esa voluntad divina para que al unirse la voluntad de Dios expuesta en el sol, bese la voluntad divina expuesta, depositada en tu alma. Y esa es la íntima comunión que Dios quiere. Y quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y eso es lo que a Él se refiere en las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando nos dice, quisiera abrazarte, pero no lo puedo hacer, pues claro, Dios te abraza a través del viento de toda la creación y no lo reconocemos. No hay espacio, está inmóvil. Estamos súper distraídos de otras cosas, de lo que está pasando, que los regalos, que las noticias. Y Dios viene, te manda un beso a través del viento y no lo reconocemos. Eso solamente a nivel de la creación. Espiritualmente, Dios quiere estar continuamente abrazándote, incluso a través de una cruz. Es a través de esa cruz y ese sufrimiento viene el abrazo de Dios para venir a tu alma y encarnar su pasión para que junto con Él tú repares tantos pecados. Bueno, en este caso, si es la inmovilidad, imaginemos lo que hablamos ahora, la gracia inmóvil en las almas, que no se puede mover, no puede correr, no puede caminar. Por ahora abrázame, ve y ven tú, y después cuando yo salga del seno materno, iré a ti. ¿Qué podemos hacer con nuestra pequeñez, Señor? Pedirle perdón, entrar en este misterio de la encarnación dentro de ese vientre, abrazar al niño Jesús, consolarlo con lo poco que tenemos. Eso es lo que Él desea. Y entonces, ¿qué hacía Luisa? Mientras con mi fantasía me lo abrazaba, me lo estrechaba fuertemente a mi corazón, una voz interior me decía, basta por ahora y pasa a considerar el quinto exceso de mi amor. Esta meditación pues tiene mucha profundidad. La verdad que pues vamos a continuar ahora más adelante con un capítulo que les traje preparado, pero sí los invito a que podamos hacerla de nuevo en oración y entrar dentro de ella para pues reparar, amar y darle mucho amor a nuestro Señor que nos lo está pidiendo. Vamos a terminar esta meditación y pasamos a nuestra sección del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica hemos venido estudiando estos hermosos numerales acerca del misterio de la encarnación que son una belleza. Meditar cada numeral del catecismo es comer a Jesús, es comer la palabra, así como cuando vamos a la Eucaristía que comemos al Señor en la Eucaristía, cada vez que comemos las Sagradas Escrituras y nos alimentamos del catecismo, estamos alimentándonos de la misma vida de Cristo. Jesús nos dice, la Iglesia nos dice que en el numeral 460 el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Significa que así como Dios creó a Adán y Eva antes del pecado, en ese estado de justicia original, ellos tenían la capacidad de poder amar a Dios con el mismo amor con que Dios lo amaba. Podían devolverle a Dios ese amor inmenso, infinito, a la infinita potencia. Y Dios cuando se encarna quiere que nosotros volvamos a poseer ese mismo amor que había depositado en el hombre
en el estado de justicia original, pero por el pecado se nos cerraron las puertas y ese don de la divina voluntad se nos quitó. Y por eso hubo el desorden en todas las potencias del hombre y ya no podíamos regresar a participar de ese amor infinito con la Trinidad. Vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cómo pues se veía un Dios como bravo, enojado, de justicia, y siempre era Él allá y yo acá. Ahora cuando Jesús descendió a la tierra, pues al encarnarse en su naturaleza humana, en dar una humanidad, quiere que nosotros, como vemos esta imagen, regresemos a los brazos de papá. Eso es así, en un sentido muy sencillo. Volver a recibir esos castos abrazos, esos besos de papá y participar de todos los bienes que Jesús nos da, que nos tiene reservados. Y quiere que eso se viva aquí en la tierra como en el cielo. Entonces nos dice el catecismo, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios Hijo del hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina se convirtiera en Hijo de Dios. Esto es bellísimo porque aquí nos está diciendo que Dios se encarnó para que entremos en comunión con Él. Es que es tan grande saber que tenemos a Dios dentro de nuestro corazón y que podemos darle la vida, que Él puede crecer en mí, en ti, que nosotros podemos ser moldeados por Él y ser transformados en Él. Que Él pueda vivir en mis pensamientos y que todos mis pensamientos sean los mismos pensamientos de Cristo y mi corazón sea semejanza al Dios, que de verdad Él pueda decir, tú eres una verdadera hija mía, un Jesús real y verdadero transformado en gracia, por gracia. Nosotros estamos llamados a ser esos hijos de Dios con todos los rasgos de Jesús. Que quien te mira diga, oye, esta es una hija de Dios, porque miren la humildad, miren la mansedumbre, miren cómo hace el bien, miren cómo es dulce, cómo es sencilla. El verdadero hijo de Dios es como cuando uno ve un papá y uno ve un hijo y se parece mucho a ti porque es que tiene la misma manera de responder y de mirar. Pues Dios quiere que nosotros seamos esos hijos de Él, verdaderos y dignos, como Él quiere que estemos, seamos puros, santos, a semejanza de Él. Miren qué belleza en este numeral lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Escogí esta frase de profeta Isaías 53:7 que dice, Jesús fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Y esto tiene mucha relación con la novena, porque Jesús, en esta imagen de la pasión de Cristo, que nos la narra en el tercer Isaías, no se nos muestra la pasión de Jesús externamente cuando Él muere, pero realmente esto mismo se aplica a la pasión dentro de su vientre, que era lo que veíamos. Estaba como un cordero que no puede hacer nada, que no puede hablar, que está encerrado, está afligido y está como en un matadero. Porque así está Jesús. Está expuesto a las matanzas continuas. Ayer hablábamos antier de los abortos, lo muere continuamente, y de los abortos divinos y de los abortos de cada acto que no está hecho en la voluntad de Dios. Todo eso a Jesús le produce una muerte. En el catecismo, en este numeral del cual hablábamos que hay un padre en la iglesia que es San Atanasio de Alejandría, que también es doctor. Él fue defensor del misterio de la encarnación. Él nos dice, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Es una frase muy linda y fuerte, porque ¿qué significa que Dios se vino a encarnar para hacernos Dios? Es decir,
para depositar en el hombre todos sus dones y nosotros poder corresponderle con el mismo amor con que Él nos ama. Es ser Dios, pero en Dios, no sin Dios. Porque aquí hay una diferencia. Cuando el demonio, Lucifer, se rebeló contra Dios, quiso ser Dios, pero sin Dios, apartado de Dios. Y eso está mal. Y esto es la nueva era. Y a veces la gente dice, ay, es que la divina voluntad es como rara, eso es como nueva era. Y no, señores, ninguna nueva era. Que el demonio sabe que esto es tan grande que quiere confundir a la gente, pero acá lo dice el catecismo. Dios quiere que nosotros tengamos la misma capacidad para poder amar como Él nos ama, pero como fruto de un don que Él quiere dar en el hombre, que es el don de su voluntad. Esta es la voluntad de Dios, hacernos Dios en Dios, es decir, repito, para que no se malinterpreta, con este don de la divina voluntad que Dios regaló a nuestros primeros padres, pero que se perdió porque desobedecieron, ahora Dios había querido escoger a esta alma, Luisa Picarreta, para venir a hablarles, a hablarnos y decirnos, ese don lo quiero volver a dar al hombre, se lo quiero regalar, pero para podérselo regalar tiene que conocerlo. Y escogió a Luisa y le dijo, mira, a ti te voy a escoger para que a través de ti las personas conozcan este don de la divina voluntad. Esto no es nada nuevo porque esto está dentro de la revelación. Bien lo dice el catecismo muy claramente, que Dios ya todo lo dijo, pero hay cosas que todavía no se han terminado de explicitar. Y por eso Dios escoge los santos como muy Santa Teresita del Niño Jesús, un San Francisco de Sales, muchos santos que no vienen a decir nada nuevo. Todo lo que ellos dicen ya está en el Evangelio. Santa Teresita habla del camino de la infancia espiritual y eso está en el Evangelio cuando dice sed como los niños para que entréis en el reino de los cielos. Entonces todo lo de Luisa está dentro de la revelación, está dentro del Evangelio, porque miramos todo lo de las Sagradas Escrituras cuando habla Jesús de que mi alimento es hacer la voluntad del Padre y está el Padre nuestro, todo está contenido en la revelación. Y nos lo dicen aquí un padre de la iglesia. Entonces, es muy importante que anclemos a la divina voluntad dentro de este contexto de la iglesia, porque todo lo de la divina voluntad no se puede salir de la revelación, no se puede presentar fuera de la revelación. No es nada nuevo, simplemente Dios en esta alma nos está diciendo el valor de esa divina voluntad, para que conociendo esa divina voluntad podamos alcanzar esa santidad a la cual Dios nos quiere llevar. No puede ser solamente una santidad de salvarnos y pasar el quiz así raspando. No, señores. El Jesús quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Ay, pero eso es muy difícil. Pero es que es un don. Si Dios nos lo dice en las Escrituras, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, eso es un mandato. No es que si tú quieres, es que esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú seas un perfecto Jesús transformado por gracia aquí en la tierra. Y si no lo vas a hacer, pues al purgatorio. Porque en el purgatorio todos esos vacíos de amor que no completaste se te van a llenar a punta de fuego. Así que aquí o nos toca, o si no, para el purgatorio. Es así porque así. Santo Tomás de Aquino, él es un doctor de la iglesia, doctor angélico, tiene unas obras muy profundas, es lo mejor de lo mejor, bueno, hay muchos, ¿no? Pero él, por ejemplo, es el patrono de las escuelas católicas y de la educación, y él dice, el Hijo único, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que habiéndose hecho hombre hiciera dioses a los hombres. Ahí está, muy clarito. Quiere hacernos partícipes de esa divinidad y viene a encarnarse. ¿Para qué? Para hacer dioses, para que habiéndose hecho hombre hiciera dioses a los hombres. Ah, pero en Dios. Eso significa estar conectados con ese cordón umbilical y nunca apartarnos de Dios. Pero aquel que comienza, incluso
esto se ve reflejado en Luisa y en los santos. Luisa siempre se sentía pecadora. Ella siempre sintió la necesidad de tener un confesor al lado y un director espiritual. Ella se veía como la más mala de todas. Eso era efecto de su propio conocimiento y es un signo muy claro de cuando un alma va caminando en Dios. Cuando se conoce a sí misma, ve sus miserias y se siente la peor de todas y siente superior a los demás, como lo dicen las Sagradas Escrituras. Y siempre Jesús le estaba diciendo, animándola, y él haciendo su obra, y ella realmente, eso era el efecto pues de la gracia. Y esto es un signo de que se va caminando en Dios, cuando el alma, reconociéndose a sí misma, sabe que todo lo bueno viene de Dios y que de sí misma no tiene nada sino miserias. Así que lo bueno que haya en nosotros viene de Dios. Esa es la verdad. Nosotros simplemente nos dejamos hacer por Él y creemos en Él y Él hace su obra. Y eso es lo que Él quiere. Darte a ti el regalo de los regalos, don de la divina voluntad que hay que pedir, que hay que conocer. Ay, y que eso, ¿dónde está? La gente pregunta. Mira, todas las catequesis de Juan Pablo II, de la teología del cuerpo, son impresionantemente hermosas cuando habla de todo el pecado de todo de Adán y Eva antes del pecado original. Es hermoso. Ahí está todo en el Catecismo de la Iglesia Católica y en estos santos. O sea que esto no me lo estoy inventando. Es la doctrina de la Iglesia. Dios quiere elevarnos a una santidad muy alta. Y lo dice San Luis Griñón de Montfort. Los últimos santos de los últimos tiempos respirarán a María y serán como arbustos. Es el tiempo, hermanos. Es el tiempo de que nos pongamos a meditar estos escritos. Es voluntad de Dios que los leamos. ¿Que por dónde empiezo? Mira, por lo menos leer la biografía de Luisa, El sol de mi voluntad, Las horas de la pasión, el libro de la Virgen y empezar a leer los volúmenes desde el 1, 2, 3. Que es que léelo privadamente y obviamente muy aconsejable si en ese caminar un buen director espiritual, un buen confesor, unido siempre a la dirección espiritual. Bueno, pedirle eso al Señor. Bueno, entonces ahora, para profundizar esta hora, les recomiendo que lean estos capítulos del volumen 2, septiembre 2 de 1899, volumen 16, marzo 13 de 1924, volumen 17, julio 20 de 1925 y volumen 19, agosto 31 de 1926. Por aquí nos comparten, Jesús escogió a Luisa no solo para darle a conocer su divina voluntad, sino también para que ella lo viviera, poseyera y obrara con la misma voluntad de Dios y ahora nos lo ofrece a nosotros. El libro que tú puedes buscar de Luis María de Griñón de Montfort es La consagración a la Virgen María. Ahorita ahí, tú buscas así el libro de San Luis María Griñón de Montfort, La perfecta devoción a la Virgen María, y entonces es muy bello. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces les traje el capítulo hermosísimo del volumen 19 de agosto 31 de 1926, que está muy unido con esta hora de la pasión de la cuarta hora del amor operante. Dice así. Después de esto ha hecho silencio, quedando todo afligido por el gran mal que ha producido la voluntad humana en las criaturas, hasta deformar su bella imagen infundida en ellas al crearlas y suspirando ha agregado. Hija mía, la voluntad humana paraliza la vida de la mía en el alma, porque sin mi voluntad no circula la vida divina en el alma, que más que sangre pura conserva el movimiento, el vigor, el uso perfecto de todas las facultades mentales, de modo de hacerla crecer sana y santa, de poder descubrir en ella nuestra semejanza. Cuántas almas paralizadas sin mi voluntad. Vemos aquí lo que les decía al principio. La voluntad humana parece que, sí, bueno, ¿y eso qué es? La voluntad humana
Nosotros tenemos una voluntad, tenemos tres potencias del alma, que es la memoria, la inteligencia y la voluntad. Son las tres potencias que Dios le dio al hombre. Todo lo demás, como nuestros sentidos, son canales, como los sentidos, ¿no? Los ojos, la boca, son canales con los cuales nos comunicamos con Dios. Pero esas tres potencias están referidas, la potencia de la inteligencia tiene que ver con las tres personas de la Santísima Trinidad. Entonces la memoria se refiere al Espíritu Santo que nos recuerda todas esas verdades. La inteligencia al Verbo eterno y la voluntad al Padre Celestial. Bueno, es muy importante que nosotros sepamos que esa voluntad humana que Dios nos ha dado fue creada para estar unida a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros no nos unimos a esa voluntad de Dios, entonces la voluntad humana lo que produce es que paraliza la vida divina en el alma. No permitimos que la vida divina circule. Y lo que les decía, la sangre, cuando la sangre es pura, entonces le va a dar a tus facultades todo el movimiento, el vigor, y podrás pensar bien, mirar bien, porque tu sangre es pura y te hace crecer de una manera sana. Y esto produce como una semejanza, ¿no? Si tú ves un niño y el niño es sano, pues entonces lo vas a ver rosadito, que sonríe, que camina, que corretea. Pero si un niño tiene la sangre así como enferma, pues el niño ahí todo caído y desnutrido y que se cae. Más o menos es la semejanza. Ahora dice Jesús, ¿cuántas almas están paralizadas sin mi voluntad? Y era lo que les decía, uno puede ir y ir a misa y rezar el rosario y mecánicamente y todo está como muerto. Y las personas dicen, pero es que yo no cambio, sigo igual. Porque incluso las oraciones vocales se hacen muy mal hechas a la carrera y sin vida. Y la voluntad de Dios está como atrapada, como ahí, con una lentitud que no circula. Porque la voluntad humana, es decir, yo rezo como a mí me gusta, yo rezo rápido para terminar rápido el rosario, es un ejemplo, ¿no? O voy a misa porque ya me acostumbré, pero nunca pongo atención ni a las oraciones, ni lo que dice el Padre, ni la homilía. Pues entonces esa voluntad divina está ahí como aletargada. Y eso produce en el alma una parálisis a la vida divina y por eso el alma no crece. Por eso muchos se confiesan y no cambian, porque no hay un verdadero propósito de cambio. Sigue el capítulo. Qué espectáculo digno de compasión al ver a las humanas generaciones casi todas paralizadas en el alma y por lo tanto irracionales, ciegas para ver el bien, sordas para escuchar la verdad, mudas para enseñarla, inertes para las obras santas, inmóviles para caminar el camino del cielo. Es impresionante, Jesús está diciendo aquí, es un espectáculo que da compasión. ¿Cómo nos estará mirando Dios a nosotros? Ve todas las almas paralizadas en el alma y que están ciegas para ver el bien y no piensan. Por eso mucha gente se está suicidando. Se suicidan, se apartan del camino de la verdad y se van dejando llevar de la corriente. Para donde va Vicente va la gente. Están paralizadas en el alma. No pueden escuchar. Se sientan a leer las escrituras o no aguantan ni una homilía. O se pone una ley y dice, ay no, eso está muy aburrido y más bien prendo la telenovela o lleno los espacios con cosas del mundo. Es mejor quedarse pegada mirando el Facebook 20 minutos en vez de haber leído un capítulo, haber leído un capítulo de las escrituras, haberte alimentado de una lectura espiritual. Bueno, llevar un librito, La imitación de Cristo es un libro muy bueno. Las vías de los santos, Santa Teresita del Niño Jesús,
que es tan lindo ese libro, y otros libritos, así San José María Escrivá Balaguer, que tiene unos pensamientos corticos. Y si tú tienes hijos, mira, los sueños de Juan Bosco. Todos los días hay que alimentarnos para que la verdad vaya fecundando mi alma y pueda permitir que esa gracia fluya, que tenga movimiento. Por eso es que nosotros nos quedamos mudos. A veces de donde está tu tesoro, allá está tu corazón. No tenemos ni de qué hablar con las personas. No, 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 porque no, está paralizada esa voluntad divina en nuestra alma. Y esa voluntad humana impide que la circulación de su voluntad camine y produce parálisis general en el alma de las criaturas. Eso es lo que Dios nos está diciendo, así como al cuerpo, que la mayor parte de las enfermedades, especialmente después de la parálisis, son producidas por la falta de la circulación de la sangre. Si la sangre circula bien, el hombre es robusto y fuerte. Y si no sienten ningún malestar, entonces empieza la irregularidad de la circulación de la sangre, que es cuando tú te sientes indispuesto, débil, te da fiebre. Por eso, esto pues es un consejo, ¿no? Un tip. Es los hijos, si tú tienes hijos, no puedes solamente que tu hijo esté pegado todo el día de un computador estudiando, no, hombre, que haga ejercicio, que vaya a un gimnasio. Es importante en la vida espiritual tener un tiempo para hacer ejercicio, porque nosotros tenemos cuerpo. Y si solamente leemos, necesitamos trabajo a la cama y leer eso, no, eso te vas a enfermar. Es importante tener una disciplina en la vida, incluso espiritualmente. Recordemos que la divina voluntad no es solo leer los santos, la misa, es que todo se vuelve divino, todo lo que hagamos, incluso los deberes de Estado. Pero hay que tener un equilibrio para que también nuestro cuerpo esté sano y al estar sano pues podamos nosotros también responder, porque es que Dios quiere que nosotros estemos activos interiormente. Entonces es por eso dice él pues que los males son muy graves cuando esa voluntad humana que tenemos es tremenda. Dice, ¿qué no harían las criaturas si supiesen que hay un remedio para la irregularidad de la circulación de la sangre? Irían quién sabe hasta dónde para tenerlo y para no padecer ninguna enfermedad. Y está el gran remedio de mi voluntad para evitar cualquier mal del alma, para no quedar paralizada en el bien, para crecer fuerte y robusta en la santidad. ¿Y quién lo toma? No obstante, es un remedio que se da gratis. No se deben hacer grandes viajes para tenerlo. Es más, está siempre pronta a darse y constituirse como vida regular de la criatura. Qué dolor, hija mía, qué dolor. Esa palabra, qué dolor. Dice, sí, pero es que imagínate, es toda la palabra de Dios que pesa cuanto pesa la eternidad. Y nos está diciendo, el remedio para todos nuestros males es la voluntad de Dios. Miremos cualquier santo. ¿Por qué fue santo? Porque se santificó e hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para San Francisco de Asís era vivir en la pobreza, en esa unión con la creación. Y lo hizo perfecto y fue santo. La voluntad de Dios para cada comunidad religiosa es vivir esa espiritualidad que ese santo le ha dejado. Si es de San Juan Bosco, pues vivir en la espiritualidad de San Juan Bosco, en ese trabajo con los niños, los jóvenes. La divina voluntad no es dejar de hacer lo que tú haces. Si tú estás en un grupo de franciscanos o de Legión de María y te sientes llamada allí, entonces allí vive muy bien esa espiritualidad por amor a la voluntad de Dios. Entonces estos escritos de la divina voluntad no te pueden apartar de ese camino en el que tú vienes llevando. Por el contrario, te van a dar un alimento espiritual que te va a ayudar a vivir mucho mejor allí donde Dios te quiere. Esto es la grandeza. Por eso la divina voluntad no es una espiritualidad, no señores. Es la espiritualidad de las espiritualidades.
Es el sol que alimenta todas las espiritualidades de la iglesia. Es un sol. Cada espiritualidad es un rayo del sol. Los franciscanos, los claretianos, los, infinitas comunidades, los jesuitas, son rayos del sol. La divina voluntad es el sol mismo, porque alimenta todas las espiritualidades. Esto es muy importante de entender. Y esto es lo que Dios quiere dar a la iglesia, que conozcamos los bienes inmensos de la divina voluntad. Cuando yo conozco la divina voluntad, esto me debe llevar a mí a ser una hija fiel a la Iglesia Católica, a acoger lo que dice el Santo Padre Francisco, no a criticar. Esos que critican al Santo Papa están no con el Espíritu de Dios, porque Dios es obediente a la Iglesia, al magisterio de la Iglesia. Quien vive y quiere vivir esta espiritualidad de las espiritualidades debe ser hija fiel de la iglesia. Debe ser un alma que vive ese amor al cual Dios quiere que vivamos, que es amar los unos a los otros, no andar con las divisiones de que este es del grupo de aquí y que entonces no le hablo. No, señores, olvídense. La divina voluntad es para todo el mundo, para toda la iglesia, no es de un grupito. No, señores, esto es para todos sus hijos. Ay, entonces es que yo con este padre sí y con este no. Muy mal. Dios, mira, ¿cómo? Ay, es que no tengo con quién. No, mira, ¿sabes qué? Ve a misa, estudia el catecismo, ten tu director espiritual, tu confesor. Si tú no puedes ir a un grupo, pues en tu casa lee, medita. Y bendito sea mi Dios, esto te debe llevar a ser caritativo, a abrirte al prójimo, no a cerrarte, no sentirte que tú eres la mejor y eres superior y los demás no, porque no conocen la divina voluntad. Ese padre no conoce la divina voluntad. ¿Qué es eso tan horrible? Tenemos que vivir esa caridad de Jesús, ser humildes, servir en la iglesia donde Dios nos está poniendo. Si no estás en ningún grupo y vives en tu casa, ahí, siendo una buena esposa, una buena madre, es que los demás van a ver en ti, es el evangelio. No cuánto sabes, sino cuánto amas. Eso es lo más importante. Y bueno, para terminar, pues nada más hermoso que tomar posesión de estas palabras de nuestro Santo Padre Francisco, que nos dice, Jesús nos dedicó toda su vida, dediquémosla a los demás. Jesús no se ha limitado a encarnarse o a dedicarnos un poco de tiempo, sino que ha venido para compartir nuestra vida, para acoger nuestros deseos, porque ha querido y sigue queriendo vivir aquí junto a nosotros y por nosotros. Se interesa por nuestro mundo, que en Navidad se ha convertido en su mundo. El pesebre nos recuerda esto. Dios, por su gran misericordia, ha descendido hasta nosotros para quedarse con nosotros. Todo esto que hemos visto son verdades muy bellas, muy sublimes, pero deben llevarse a una práctica sencilla. Y la práctica sencilla de esta novena de Navidad y de todo lo que hemos visto es una frase resumida. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ahí se resume todo. Dedicar nuestra vida al servicio a los demás, sabiendo que servimos a Cristo en ellos. Es la verdadera, lo que Dios quiere, que amemos al prójimo como Él nos ama. En eso se resume todo. Y pues hoy el Papa, este fue el año pasado, pero nos está diciendo, mira, dedica tu tiempo a los demás, al servicio. No solamente que te encierres ahí tu vidita, no. Hay que tenemos a Jesús como nuestro modelo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.